porque hoy, Señor, comenzamos esta nueva serie que se llama La Iglesia, y a través de tu palabra entenderemos, conforme a la Escritura, quién es la iglesia, cómo es la iglesia, qué hace la iglesia y también si somos o no iglesia. Gracias, Señor, porque sé que este tiempo será de edificación para todos y también, Señor, aquel que ha estado caminando por sendas de oscuridad o de penumbra en cuanto a la revelación de la Escritura, la luz de tu evangelio alumbrará en nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Es una responsabilidad muy grande predicar a la iglesia del Señor. Es una responsabilidad muy grande el poder enseñar la Escritura. Hay trabajos más fáciles y que producen algunas otras satisfacciones en esta tierra, pero llevar el evangelio es algo que realmente es serio, es algo que realmente requiere no solamente de disposición, sino que el mismo Espíritu de Dios sea usando a aquella persona que predica. Yo no estoy colocándome en una posición de nada. Lo único que le digo es que para que usted predique el evangelio, usted tiene que ser guiado por el Señor, porque hoy en día hay quienes se llaman iglesia y tristemente están haciendo o viviendo otras cosas. Esto no solamente le va a enseñar a usted, también a mí, y he querido ser confrontado en mi parte también personal con esta inspiración del Señor para predicar acerca de esto, porque estoy autoevaluándome a ver si mi vida glorifica al Señor de la manera que debe ser, si mi vida realmente está siendo fortalecida como iglesia del Señor. Es posible que seamos fortalecidos en otras áreas de nuestra vida, en la intelectual, en la del ánimo, en la motivacional, pero como iglesia del Señor necesitamos ser alimentados sencillamente por la palabra del Señor. Algún motivador te puede guiar a que tengas buen ánimo, pero la Escritura es la única que te podrá guiar a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pedirle algo antes de comenzar a predicar, es que cuando usted venga a ese lugar y alguien, se encuentre con alguien quizás y le pregunte, ¿para dónde va, hermano? Va a decir, no, para la iglesia. ¿Y en qué iglesia se congrega? No, en la iglesia del pastor Ahmed. Quiero decirle que usted no viene a la iglesia del pastor Ahmed. Yo también vengo a la iglesia a la que usted viene, y esta iglesia es de Cristo Jesús. La iglesia no nos pertenece a ninguno de nosotros como predicadores, como evangelistas, como ministros o servidores del Señor. Le pertenece a Cristo Jesús. De ahí la importancia que, en mi opinión, en cuanto a lo que la Escritura dice algo y a mí me parece que yo debería enseñarlo de cierta manera, empieza a cobrar sentido y empieza a cobrar factura cuando estemos delante de Dios creyendo algo que no es lo que el Señor ha dicho. Así que, queridos hermanos, quiero decirles que este mensaje lo predico con todo el amor que el Señor me permita predicarle, pero encontraremos cosas que quizás nos van a remover. Padre, gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos, por favor, Lucas capítulo 11, verso 1 al 4. Porque algo ocurre en cuanto a nuestra predicación y en cuanto a nuestra manera de ver las cosas que hace la iglesia. Voy a leer primeramente la palabra y luego le voy a contar una anécdota de algo que leí que creo que nos va a edificar. Lucas capítulo 11, verso 1 al 4 dice de la siguiente manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, quiero contarle una anécdota para titular este mensaje. Una mujer habló por teléfono al gerente de un teatro y le dijo que había perdido su prendedor de diamantes más valioso la noche anterior. El hombre le pidió esperar en la línea. Se hizo una búsqueda y el prendedor fue encontrado. Pero cuando regresó al teléfono, la mujer había colgado. Esperó que volviera a llamar y aún puso un anuncio en el periódico, pero nunca volvió a escuchar de ella. ¿Qué le parece? Aplicación a nuestra vida. ¿Qué mujer tan tonta?, dice el escritor, diríamos. Pero muchos cristianos son iguales. Oramos a Dios contándole nuestro problema y necesidad, pero fallamos en esperar la respuesta. Como resultado, perdemos el gozo de una oración contestada. No hallamos la respuesta necesitada y perdemos el deleite y la recompensa de una fe persistente. En esta oportunidad, queridos hermanos, estaremos dando a conocer algunas de las características de personas que consideran ser parte de la iglesia del Señor, aclarando que no se trata de juzgarte de manera excluyente, pero sí de mirar a través de la Escritura lo que una persona que hace parte de la iglesia del Señor hace, vive, practica y lleva a cabo, no solamente exteriormente, sino interiormente, ¿de acuerdo? Lo que una persona hace en la iglesia del Señor, practica habitualmente y vive de manera activa y cotidiana. Porque el hecho de asistir a una congregación, llámese como se llame, de la denominación que sea, no significa que ya seamos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y esto es una realidad confrontante. Le confronta a usted, me confronta a mí, porque creemos muchas veces que el hecho de ir a una congregación, a un templo, ya nos hace parte de la iglesia de Cristo. Y seguramente nos encontraremos con algunas confrontaciones que tocarán nuestro corazón de manera profunda, pero es necesario que entendamos qué es la iglesia y quiénes son la iglesia, qué hace la iglesia y cómo vive la iglesia, porque hay desdibujantes de lo que es la iglesia del Señor. Podríamos ser solamente asistentes o simpatizantes de esta costumbre o relación con el Señor y no vivir en una comunión perfecta, profunda con nuestro Señor y Salvador. Es posible tener fe en la vida, en que todo va a salir bien, en que Dios es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, pero ser solamente espectadores de la iglesia de Cristo y no hacer parte de lo que según la Biblia dice que hace o son los que hacen parte de la iglesia del Señor. Podríamos tener una opinión personal acerca de lo que es la iglesia, pero quizá esta opinión no concuerda con lo que la Escritura dice que es la iglesia. Y quiero decirle algo, querido hermano. En Juan capítulo 14, verso 15, vamos a leer dos citas en Juan 14, 15 y Juan 14, 21. Dice, ¿quiénes aman al Señor? Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que están acá aman a Dios? Alce su mano. No diga amén, amén es así sea. ¿Quién ama al Señor acá? Quiero ver su mano levantada. Un poquito carismático esto, pero quiero saber quién ama al Señor. Aquí en el auditorio, creo que copamos hoy el cupo, le damos gracias a Dios por eso. Pero creo que todos dijeron que aman al Señor. ¿Qué dice la Escritura de los que aman al Señor? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunta. De los que levantaron las manos aquí, ¿cuántos guardan los mandamientos del Señor? ¿Ahí qué pasó? ¿Una sola mano? ¿Dos? ¿Tres? Porque vivimos esta realidad, mis queridos hermanos. Decimos que somos algo, o que hacemos algo, o que experimentamos y vivimos algo en nuestra vida, pero con respecto a la Escritura nos llevamos un totazo. Para los que nos ven de manera internacional y no saben qué es un totazo, es un golpe frontal. Fuerte. Y Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ojo,
ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tremenda pregunta, hay una gran diferencia allí. Una manifestación de Dios entre los que son su iglesia y el mundo. Porque lo contrario al mundo, hermano, es la iglesia del Señor. Esto no aparece como un antónimo en los libros de sapiencia humana. Pero si existe, mire lo que nos hemos puesto en la cabeza. ¿Quién dijo que lo contrario de blanco es negro? Uno dice, si hay blanco, hay negro. Puede ser gris o puede ser otro color. ¿Sí o no? Pero decimos, si hay día, hay noche. Si hay cielo, entonces hay tierra. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Y la iglesia del Señor guarda los mandamientos. Se esfuerza. No es que sea perfecta y que no se equivoca, pero su hábito es guardar los mandamientos del Señor. Si le preguntara a todos aquí cuántos son pecadores, todos tendríamos que levantar la mano juntamente. ¿Cierto que sí? Pero una persona que comete un pecado es diferente a una persona que habita en el pecado. Una persona que un día comete una falta y se arrepiente y se duele de su pecado, se arrepiente delante de Dios, confiesa su pecado delante del Señor, es completamente diferente a una persona que habitualmente vive en el pecado. La Escritura habla de los que practican tales cosas, de los que practican el pecado, son pecadores. Por supuesto, todos somos pecadores porque todos fallamos. Pero ¿es usted una persona que practica el pecado o que pecó ayer porque algo ocurrió en el partido de Colombia? Porque sus palabras no fueron buenas. Porque su reacción con su esposa no fue la adecuada. Porque su reacción con el resto, con el remanente de la iglesia, no es la correcta. Pero usted se arrepintió, pero usted no practica el pecado. Por eso usted se encuentra con personas que dicen, tú te la pasas haciendo o viviendo de tal manera. Son personas que practican el pecado, que viven de una forma. La iglesia del Señor no practica el pecado, pero peca. Y cuando peca, se arrepiente. Ahora, hay cosas que usted sabe que son pecados y usted insiste en hacerlas. O tratar de justificarse de una u otra manera creyendo que Dios le perdonará a usted porque Él perdona cosas peores que las que usted hace. El verso 22 de esta escritura dice, y Judas le dijo, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No la opinión del pastor, no la opinión del presidente de la denominación, no la opinión del hermano con quien te tapas pecados. No, pero es que eso no debe molestarlo tanto al Señor. Tranquilo, hermano, que Dios te ama. No, pero es que estoy en pecado. Tranquilo, que Él nos perdona todo. Tranquilo, no. La respuesta debería ser, ¿estás en pecado? Entonces arrepiéntete. Lo predicó el Señor de esta forma. Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Créame que el Señor no hará morada con los que practican pecado. Pero sí hará morada con un pecador arrepentido. La iglesia se arrepiente. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahora primera de Juan 4, verso 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Estamos hablando de la iglesia del Señor. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire que la escritura está hablando de unos que están en medio, que dicen tener al Señor, de amar al Señor. Pero hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él. Pero mire usted que hay un movimiento que hoy predica acerca del amor de Dios, que no se detiene a leer el pasaje completo y se le olvida que el que conoce a Dios oye a Dios, no a los hombres. Oye la Escritura, no la opinión de alguien, la posición de alguien, sino la palabra del Señor. En esto consiste el amor, verso 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es que Dios es amor y repetimos como iglesia, o los que se dicen ser iglesia y no lo son, es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero no le recuerdan a esas personas, Dios es amor, pero envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz para pagar tu pecado, y si tú no te arrepientes, no tendrás perdón de pecados. Para obtener ese amor de Dios, no es que no te ame antes, te ama, pecador o no te ama, no quiere que te pierdas, pero para alcanzar la plenitud del amor de Dios y disfrutar de sus bendiciones, debe haber arrepentimiento. Verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y nosotros en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto, testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. No, nos cansamos como entre comillas, voy a suponer que no somos iglesia. Perdóneme esta comparación, porque es que vamos a hacernos un examen, una evaluación personal para ver si pasamos como iglesia del Señor. Y usted tendrá que, mientras está ahí sentado o viendo esta transmisión, evaluar si usted vive de esa manera. Usted puede que confiese que Jesús es el Señor, pero permanece en Él y Dios permanece en usted. Dios permanece en la iglesia, hace morada con ellos. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Confianza en el día del juicio. Quien predica de amor debe predicar también de juicio. Y ese pedacito se ha excluido del movimiento que hoy predica solo del amor de Dios. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y volvamos a pensar en la palabra que le hablé al principio. ¿Usted ama al Señor? Dijimos que sí. ¿Guarda su mandamiento? Algunos con su actitud posicional en su silla dijeron que no. Pero un recorder y más dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por eso me toca componerme con usted, así yo no quiera, porque pierdo mi entrada al reino de la gracia. Por eso me toca perdonarte cuando me ofendes. Por eso me toca perdonar a mis hijos cuando me agravian, cuando me deshonran. Y cuando yo cometo pecado en contra de Dios y ellos, tengo que arrepentirme y pedir perdón para tener paz con ellos
y no causar en ellos odio hacia mí y ser tropiezo, no solo para mis hijos, porque mis hijos también o mi esposa son mis hermanos en la iglesia del Señor. Bien lo dijo Abraham cuando dijo que era casado con una hermana. Yo me casé con una hermana también. Y no por incesto ni ese tipo de aberraciones locas del mundo, sino porque ella es una hija de Dios. Es mi esposa, pero también es mi hermana en Cristo Jesús. Y debo tratarla como tal. Y dice el 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la escritura dice que aquí leímos que nadie ha visto a Dios. El verso 12 lo dice. Y encontramos gente que dice, es que yo vi a Dios en su plenitud. Muerto estabas. Y quizás resucitaste, es posible. Pero entienda, hermano, ¿cómo puedes amar a Dios quien no ha visto y aborrecer a su hermano? Entonces, estos son apenas unos ápices para poder comenzar esta serie acerca de lo que realmente deberemos considerar para autodenominarnos Iglesia del Señor. ¿Alguien tiene algún problemilla por allí con un hermano del templo? No, con los hermanos del templo me llevo bien con todos. ¿Alguien tiene algún problema con un hermano de la casa? Ah, no, ahí sí, pero esos no son mis hermanos. Ajá. Y ahí empieza la travesía de la diferencia entre los que son iglesia y los que no. Entre los que son cristianos y no. Pero es que ellos son mundanos. Sí, pero el cristiano eres tú. Quien dice ser de la iglesia eres tú. Y dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios también ame a su hermano. Hay gente que me detesta, que me odia. Si yo me entero que alguien me odia, no es una amenaza. Yo le puedo garantizar algo. Usted no ama a Dios. Si yo le odio a usted, le detesto, mi predicación es vana. Por eso quien me ofende, me toca perdonarlo. ¿He dicho que es fácil? No, pero la iglesia perdona. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Somos iglesia del Señor o no? ¿O estamos esforzándonos para ser la iglesia? Ahora hay muchas muestras que nosotros podríamos darnos a nosotros mismos para conocer desde nuestro interior y desde nuestro razonamiento y en una actitud autorreflexiva para estar seguros o tranquilos que hacemos parte de la iglesia del Señor. Y analizaremos algunas a profundidad, algunas de ellas no solo para confrontar nuestras vidas, sino para pasar de tener una religión, una relación, a tener una verdadera comunión con Dios. Hermanos y amigos, hoy quiero recordarles simples hábitos que la Escritura habla. Por decir simple, no digo que no sea importante, ¿de acuerdo? Quiero aclarar esto. Simples hábitos o lo que es parte de una persona que dice o cree ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entre las cosas que la iglesia hace. Y la primera de ellas, queridos hermanos, la número 7 es la iglesia ora. ¿Usted sabía que la iglesia ora? Hermanos, la iglesia ora. Y esta mañana me levanté, me tiré al pie de mi cama, me arropé, ya mi esposa se había levantado, me puse mi sábana encima y me senté allí, porque tenemos que aceptar que muchas veces nos consideramos buenos oradores delante de Dios y no es cierto. Por eso hoy mi hermana María del Rosario, cuando enviaste la petición de oración del día acerca de la iglesia perseguida
en la tierra. Estamos en este mes estamos trabajando lo que es la nación de la India. Por eso no solo escribí, porque la Biblia no dice escribamos, la Biblia dice oremos. Y por eso hoy me gustó su respuesta, que usted coordina ese frente juntamente con mi esposa de la iglesia perseguida, que usted dijo: Pastor Ahmed, gracias por su oración. Es lo que deberíamos hacer. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Si usted no ora, quiero recordarle que la iglesia del Señor ora. Buenos días, Espíritu Santo, así medio dormido. La iglesia del Señor ora. Y si no oramos, estamos fallando como miembros de la iglesia del Señor. Hay tanto por qué orar. Es que a mí no me gusta el pastor cómo predica. Ore para que Dios me dé una mejor transmisión del evangelio. Es que a mí no me gusta mi mamá. ¿Por qué no me dio otra? Cindy Crawford o algo así. Ore por su madre, ore por su padre, ore por sus hijos, ore por su congregación, ore por su ciudad. La escritura está llena de oren, oren y oren. Oren por las autoridades, oren por los que están en eminencia, oren por los ministros, oren por su familia, oren por sus hijos. La esposa que ora por su esposo, la esposa que santifica al esposo. El esposo no es convertido, pero la esposa santifica al esposo. Los padres se quejan de los hijos y me encuentro muchas madres llamándome. Y perdónenme que a veces me siento como perdiendo el tiempo cuando me dicen: pastor, ore por mi hijo que es rebelde. Pero esta mujer o este hombre ni siquiera viene a congregarse un día como hoy al templo. Entonces, ¿quién es el rebelde? ¿Quién es el rebelde? Ore para que no sea rebelde. Y yo los abrazo a los dos. Venga para acá. Vamos a orar los tres. Te pido quites toda raíz de rebeldía de este niño heredada por sus padres. La iglesia ora, y si no lo haces, hay una desfiguración del concepto de ser iglesia del Señor. Así de simple, hermanos. Si eres parte de la iglesia del Señor, usted debe orar, y no solo orar, sino aprender a orar de la manera adecuada. Aprender a orar de la manera adecuada. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Lucas capítulo 11, del 1 al 4. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados. En Mateo dice nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración es famosa, repetida, pero cuando alguien nos debe, se nos olvida. Cuando alguien nos ofende, se nos olvida. Y hay todo un tesoro en estas palabras para la iglesia y aprender a orar. Pero ¿qué se hace? Se hacen vanas repeticiones y se vive de una manera equivocada. Ya los judíos, siendo judíos, el orar hacía parte de su religión. Siendo judíos ya hacían parte de una religión que ora. De hecho, los judíos ortodoxos, hoy usted lo ve frente al muro de los lamentos orando allí. Y con un movimiento, meciéndose frente al muro. Ellos oran, pero Jesús oraba distinto. Un hábito que se volvió costumbre
Porque hay error, por supuesto, en el que no ora. Pero también hay error en el que ora de manera costumbrista y no de manera real delante de Dios. Se volvió costumbre, parte de la vida social, pero muchas de esas oraciones se alejaron del propósito de Dios. Se alejaron muchos de la oración también con la que se agrada al Señor. Entre otras cosas, ellos vieron en Jesús una manera diferente de comunicarse con Dios. No solo por sus resultados, ya que aún hubo cosas de las que a pesar de Jesús orar, no se dieron debido a que aún él, Jesús, no siendo pretencioso, sabía que dependía absolutamente de la voluntad del Padre. ¿Sabía usted que hubo oración en Jesús que no se cumplió? ¿Cómo si es el Todopoderoso? Mateo 26:39 dice esta gran verdad. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Oró Jesús por salvar su cuerpo, por evitar, si hubiera otra opción, el dolor y el padecimiento. Sí oró. Claro, está en la Escritura. Pero oró de manera adecuada, diciendo: si es posible. Y luego dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cómo que el Todopoderoso oró y nada ocurrió? De hecho, llegó a un lugar, voy a parafrasear, y dice: y no pudo hacer allí muchos milagros porque la fe de ellos era muy bajita, sino que salvó a unos cuantos enfermos que estaban por ahí. Él quería sanar a más. ¿Cómo es que el Todopoderoso, qué quiere decir Todopoderoso? Que todo lo puede, llegó a un lugar y no pudo hacer allí muchos milagros, así lo dice la Escritura, debido a la fe de aquellos que era muy bajita. Entonces nosotros como hermanos, como parte de la iglesia del Señor, necesitamos entender algo muy profundo que he aprendido de un maestro. Y lo voy a citar porque es una enseñanza que esta porción de la que le voy a hablar, la aprendí de un pastor a quien admiro mucho, y es el pastor John MacArthur. Voy a hacer la cita porque no quiero adueñarme de nada que no me pertenece. La oración que muchos de nosotros conocemos se volvió repetitiva, más humana que divina. Entonces dice en el verso de Lucas capítulo 11, nuevamente del 1 al 4, dice lo siguiente: y aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cierto? Y dice: como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué aprendí de este maestro? Lucas 11:2. Padre nuestro que estás en los cielos. La paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. La prioridad de Dios. Venga tu reino. El programa de Dios. Hágase tu voluntad. El propósito de Dios. El pan nuestro de cada día. La provisión de Dios. Y perdónanos nuestros pecados.
el perdón y la reconciliación de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La protección de Dios. Y en Mateo 13:13 dice al final de esta oración: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y eso es la preeminencia de Dios. Se quebranta mi corazón al no haberlo visto antes y entender esta realidad. Por eso la invitación es que estudies, no sé si con nosotros, pero que escudriñen las escrituras. Muchos maestros nos hacen bien para edificación de la iglesia del Señor, pero muchos maestros hoy corrompen a la iglesia de hoy. Y los que eran iglesia antes dejan de ser iglesia por la enseñanza de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos, me hace falta uno, pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores que enseñan una doctrina de error. Porque cuando leemos la escritura, entendiendo que en la oración la persona más importante no es usted, sino Dios, confronta nuestras vidas. Es que yo soy el importante. Cuando yo me pongo de rodillas, Dios tiene que correr a atenderme. ¿Qué dice la escritura? Al altivo lo mira de a metros o kilómetros, mas el humilde lo atiende de cerca. Así que cuando vayas a tu oración, ve con humildad delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Es la prioridad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la prioridad de Dios en esta tierra no es ni siquiera hacernos sentir bien a nosotros. La prioridad de Dios es que Él sea exaltado, que su nombre sea glorificado, honrado. No, pero tienes un Dios muy altivo, muy prepotente. Él es Dios. Sobre Él no hay nada. Y si yo discuto esto y me parece un Dios muy altivo, yo me creo mejor que Dios y soy más altivo que Dios entonces. La santificación de su nombre en medio de su iglesia es la prioridad de Dios para aquellos que oran de acuerdo a la voluntad del Señor. No es complacernos, hermanos. Es la prioridad de Dios que su nombre sea santificado entre los que hacen parte de su iglesia. No es que Él no sea santo y necesita de tu oración para que su nombre sea santificado. Es que Él es santo y tiene una iglesia que se santifica en Él y para Él. La prioridad de Dios es esta. Ni siquiera mantenerte con vida. Yo creí que me iba en los días del COVID. ¿Sabe una cosa? Mera gracia de Dios. La prioridad de Dios no era salvar mi pellejo como hombre. La prioridad de Dios era que su nombre fuera santificado. Y bueno, voy a hablar algo de esto, pero cuando llegó mi médico preferida, por costumbre se dice doctora, pero ella es médico, mi médico de cabecera. ¿Por qué se dice médico de cabecera? Porque estaba a la cabecera de mi cama. Cuando ella llegaba me encontraba, vamos a exagerar un poco, ay Dios mío, ay aleluya, ay gloria a Dios, y la palabra de Dios allí, puesta en este teléfono, en mi cabecera, leyendo los salmos, en voz alta, el sistema no, pero escuchaba la palabra de Dios que me daba ánimo. Yo decía, bueno, si me voy, me voy, pero me voy contigo. Mire, para algunos el COVID es una maldición, para otros es una bendición, porque en medio de la agonía que da esta enfermedad, hermano, si usted no se arrepiente ahí, no se arrepiente con nada. Claro, a otro le dio una gripita y el COVID, eso no fue nada.
Pero cuando tu presión arterial se sube más de lo que debe subirse, que te acuestas boca abajo y sientes que tu corazón golpea el colchón y que tu cabeza golpea la almohada, sientes que te vas. Pero el que quedara vivo no es la prioridad de Dios, era que su nombre sea santificado y glorificado en medio de la angustia. Y cuando usted dice, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, es para que se cumpla el programa de Dios y no el tuyo. John MacArthur no me lo explicó tan profundo, pero Dios lo usó de la manera adecuada para de ahí en adelante permitirme predicarle lo que hoy les predico y vivir mi vida de oración de una forma distinta. Cada vez tendríamos que ser más humildes ante la presencia de Dios. No es que yo soy humilde. Antes era altivo, pero ya no. Eso era antes, yo era altivo, pero ya no. Venga tu reino. Cuando usted ora de esta forma, usted le está diciendo al Señor, cumple tu programa en mi vida. Cumple tu propósito en mí, en tu congregación, en mi madre, en mi padre, en mis hijos. El programa de Dios. Hágase tu voluntad, el propósito de Dios en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en la vida del que ora. Cuando dice que se haga su voluntad, es que se cumpla su propósito. Que se haga tu voluntad. Que pierda Brasil o que gane Colombia. Pero que se haga tu voluntad. Esa era la oración de muchos hace una semana. Y la oración de ayer era ¿contra quién fue que jugó? Ya se me olvidó. Contra Uruguay. No, Señor, hoy te oro por el partido de Colombia. Que gane Colombia o que pierda Uruguay. No digo que sea parte de la iglesia, pero veo notas del jugador Cuadrado, donde inmediatamente termina un partido, dice, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien por los muchachos, pero gloria al Señor por lo que ha hecho en este equipo. Ahora, ¿mi modelo de vida será Cuadrado? No, no. Mi modelo de vida tendrá que ser Cristo. Ni su pastor, ni el pastor que escucha en las redes sociales, no lo conoces. Algunos dicen, no, yo tengo congregación, es la de el pastor, no sé, no quiero decir nombre de nadie. Vamos a agarrar del pastor David Marrufo. David Marrufo ni te conoce, ni ora por ti, ni te va a dar consejería, ni sabe tu estado. Cuando usted dice, hágase tu voluntad, usted está pidiendo al Señor que se cumpla su propósito. La iglesia de Dios debe aprender a orar de esta manera. Verso 3, Lucas 11:3, el pan nuestro de cada día, la provisión de Dios. Y ahí sí creo que hablaba con Memo y con otros hermanos entre pan del griego y pan del latín y pan del griego. Uno significa masa o mezcla para alimento y otro significa todo. Esto es todo. Él es todo para nosotros, nuestra provisión, el alimento, la enfermedad sanada por Dios, la provisión de Él, el Jehová que sana, o el Dios que conocemos como ¿cómo que se llama ese que sana? El Jehová Rafa. O aquel que provee. ¿El Jehová qué? El proveedor. ¿Quién es glorificado en medio de una oración como esta? Él. Y Él es uno de sus nombres que conocemos. Para los que están en escuela, que no sé si han leído las hojitas. Decimos las hojitas no porque sean menospreciables, sino que son 3 o 4 hojas de nuestra clase pasada. Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados, el perdón y la reconciliación de Dios. Cuando dices perdona nuestros pecados,
no es que te dejes de acordar de todas las barbaridades que has hecho, ni tampoco que hagas énfasis en ellas, sino que cuando te presentes delante de Dios y le dices, perdona mis pecados, tendrás que tener una actitud de cuando te levantes de orar, no volver a cometer los mismos pecados que estabas cometiendo, por los cuales acabas de pedir perdón. Eso hace la iglesia del Señor. Ora la iglesia así. Lucas 11:4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Acabamos de salir de una serie y si usted no la ha visto, le digo a los que están en este lugar y a los que nos ven por esta transmisión, busque en nuestro canal de YouTube, coloque Pastor Ahmed Tentaciones, Iglesia Generación de Fe, y encontrará allí 3 capítulos de una serie que considero nos edificó a todos en cuanto a las tentaciones. Pero cuando oramos de esta forma, Jesús abarcó todo, por lo cual debíamos estar tranquilos en Él. Porque aún dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La protección de Dios. Mateo 13:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, y es la preeminencia de Dios. En tu oración no hay nadie ni nada más importante que Dios. Pregunto, ¿ora la iglesia del Señor de esta manera? Pues creo que no. Yo creo que usted volverá a leer esta porción bíblica de una manera distinta. La oración se convirtió en un ejercicio para desplegarse a sí mismos en una estrategia para mostrar a otros lo espirituales que eran. Y ellos suponían que estaban informándole aún cosas a Dios que Él no sabía. Esta primera parte de lo que hace la iglesia, de que la iglesia ahora necesita de mucha profundidad y entendimiento, porque el cristiano depende básicamente de 2 cosas. Número 1, o digamos 3 para no sacar a esa que es muy importante. Número 1, de la fe. Número 2, de la palabra. Y número 3, de la oración. Por eso es tan importante. Así como desayuno, almuerzo y cena. Y aquí en Colombia, caja, guacharaca y acordeón. El cristiano, el hombre, la mujer, el joven que hace parte, el niño de la iglesia, el niño, los niños y las niñas tienen fe en el Señor, estudian y leen la Escritura y oran. Pero decimos abiertamente, somos la iglesia del Señor, olvidándonos de estas simples y sencillas cosas que nos enseña la palabra, que por sencillas y simples no significa que no sean importantes. Son cosas que están a tu mano. Si no tienes una Biblia, hay Biblias desde 7,400 pesos en adelante, hasta Biblias de 12 y 13 millones de pesos. Pero la iglesia lee la Escritura, la iglesia tiene fe y la iglesia ora. Quiero que te coloques sobre tus pies hoy, porque hoy nuestra tradición, cuando hablamos acerca de la tradición, nos queremos remitir solamente a las religiones o denominaciones tradicionales. Podríamos ser cristianos tradicionalistas y no reales delante del Señor. Y cuando la iglesia ora, debe orar con entendimiento y con fundamento, no con pretensiones y opiniones humanas. Amén.
Oremos al Señor y oremos paso a paso acerca de lo que hoy aprendimos en nuestra oración. Vamos a hacer el ejercicio de repetir las palabras, porque de hecho en Mateo encontramos donde el Señor dice: y no seáis como los hipócritas. Mateo capítulo 6 en la oración, cuando dice acerca de la oración, dice: y no sean como los hipócritas que basan sus oraciones en vanas repeticiones, que creen que por su palabrería serán oídos. Pero hagamos el ejercicio aplicando lo que entendimos acerca de la oración hoy. Vamos a orarlo lentamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Esta es la prioridad. Y tu Padre, nos muestras tu paternidad, Señor, cuando a ti clamamos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para que se cumpla el programa de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor, para que se cumpla el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, para que tu provisión, oh Dios omnipotente, Jehová proveedor, Señor proveedor, nuestro Dios que provee, sea exaltado en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y ofenden. Tu perdón en mi vida debe hacerme ver a mi hermano y al que no es hermano como alguien a quien perdonar también y extender el perdón. Porque tuyo es el reino. Y todo lo que hay en ese reino a ti te pertenece. Y aún los que no creen en ti son tuyos, Señor. Y yo debo perdonar tus ofensas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, para poder experimentar, oh Dios bueno, tu protección, tu misericordia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y esto es la preeminencia de Dios. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuyo es todo, Señor, cuanto existe. Tuya es la gloria. Y en mi oración, cuando venimos ante ti, no es se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo puedo presentarte mis deseos, Señor, ante ti, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea como tú quieres y no como yo quiero. En el nombre de Jesús.